noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Buen inicio de semana, nos vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Panamá, final de foto. Las elecciones presidenciales en Panamá cerraron por un estrecho margen y el Tribunal Electoral tuvo que esperar hasta el último momento para anunciar a Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático como virtual ganador de los comicios de este domingo. En un final de foto, con solo una diferencia de 2 puntos porcentuales, Cortizo se impuso a Rómulo Roux de Cambio Democrático. El nuevo presidente de la República ejercerá su cargo en el quinquenio 2019-2024. En el número 4, el Chapo, despedido. El juez de distrito estadounidense Brian Cogan aprobó la petición de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, en la que solicitaba desligar de su defensa a Eduardo Valarezo, quien estuvo al frente de su equipo como el principal litigante en el caso del narcotraficante. Guzmán firmó una carta el 3 de mayo con la solicitud, misma que fue oficialmente remitida el pasado sábado. Según el propio Valarezo, después de una reunión en persona con el Chapo, llegaron a la decisión de común acuerdo. En el número 3, Nicaragua, con condiciones. El régimen de Daniel Ortega de Nicaragua insiste en mantener el diálogo con la oposición en la búsqueda de una salida pacífica, pero con una condición: que se eliminen las sanciones en contra del régimen orteguista conocidas como Nica-Act. El canciller nicaragüense Samuel Moncada además acusó a la alianza de no reconocer su responsabilidad dentro de un presunto golpe de Estado. Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró que no puede pedir que suspendan las sanciones mientras el gobierno no cumpla con los acuerdos como la prohibición a la libre expresión, movilización y la liberación de los presos políticos. En el número 2, Venezuela, imposible de ocultar. Por primera vez, un funcionario del régimen de Nicolás Maduro admite las muertes ocurridas durante el levantamiento cívico-militar del 30 de abril. Tarek William Saab, fiscal del régimen, dio a conocer que son 5 los fallecidos y aproximadamente 233 detenidos. Según Saab, las muertes están siendo investigadas. De la misma forma, anunció que existen 18 órdenes de aprehensión en contra de civiles y militares de todos los rangos. En el número 1, militares y milicia, ¿invencibles? Jorge Arreaza, canciller de Maduro, aseguró que la Fuerza Armada y la Milicia Nacional están en capacidad de resistir y vencer a cualquier ejército, por poderoso que sea. Esta declaración se da desde Moscú, en donde sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Arreaza envió también un mensaje al gobierno estadounidense para que, según él, le dé permiso a la oposición a sostener un diálogo con el régimen y con ellos mismos, es decir, con el gobierno de Trump. Venezuela es el primer tema de la noche y vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Militares VZLA. Ahí está en pantalla, numeral Conclu Militares VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de esta parte del programa. Conclu Militares VZLA. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Soy F del Rincón, esa es la cuenta de Twitter y es la única que tengo. Ahora, el chavismo dice que está preparado, dice, para cualquier desenlace de la actual crisis política que vive Venezuela. Incluso para salir victorioso de una intervención militar extranjera. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen capacidad, dice, para resistir, vencer y derrotar a cualquier ejército. Eso es lo que asegura Jorge Arreaza, el canciller del régimen de Maduro. Esto tras su reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien también se refirió al tema, por cierto, señalando que una intervención armada en Venezuela tendría consecuencias catastróficas para el sistema de seguridad internacional. Bueno, eso en Moscú. Pero mientras tanto en Caracas, bueno, allá el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, volvió a insistir, esta vez en una entrevista con la agencia AFP, que las Fuerzas Armadas de Venezuela están divididas y que hay una fractura que mantiene al borde del colapso al régimen de Maduro.
Osmari Hernández nos preparó el siguiente informe desde Caracas. Ponga atención. Fernando, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, acompañarte en esta oportunidad para comentarte la más reciente entrevista de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países. Él ofreció declaraciones a la AFP, la agencia francesa de noticias, en las que aseguró que está muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. También ante la interrogante que muchos se hacen en este momento, Fernando, de si esas acciones del 30 de abril fueron anticipadas, fueron adelantadas, si hubo premura en ellas. Él aseguró que contaba con el apoyo de personas que se habían comprometido con este pronunciamiento, pero que no se manifestaron ese día. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Bueno, de hecho hemos esperado mucho por los militares. Creo que más que adelantarse una presión u otra, vimos en la manifestación o la expresión de los sargentos de Cotiza, vimos la expresión de los militares en Cúcuta y vimos una nueva expresión. Más que adelantarse o atrasarse alguna opresión u otra, estamos esperando que muchos más se incorporen en manifestar su descontento y que participen de la operación Libertad. Destacó que se mantienen conversaciones tanto con civiles como con militares y el hecho de que no se hayan pronunciado no quiere decir que no lo vayan a hacer. De igual manera, hubo un pronunciamiento desde Moscú por parte del canciller del cuestionado presidente Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien destacó que Venezuela está preparada para todos los escenarios, eso dijo, y aseguró que esto incluía desde una negociación hasta cualquier acción militar y que en este sentido cuentan con la Fuerza Armada, con la milicia bolivariana y también con los ciudadanos que podrían no solamente neutralizar, sino vencer y derrotar al enemigo. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Yo creo que hay que hacerle llegar el mensaje al Departamento de Estado, y bien puede hacerlo el ministro Lavrov en Finlandia, pero por esta vía pública también. Este es el momento del diálogo, es el momento de la sindéresis, de retornar al respeto al derecho internacional, al respeto en las relaciones bilaterales también. Quienes han asesorado al gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida. De igual manera, el diputado por Primera Justicia ante la Asamblea Nacional, Ángel Medina, se pronunció sobre el reciente debate y las recientes declaraciones de Estados Unidos y Rusia sobre la situación en Venezuela, aclarando que este no es un conflicto entre las superpotencias. Vamos a escuchar qué más dijo Ángel Medina. Rechazamos que se pretenda ver ahora el conflicto y la crisis que padece Venezuela, que fue provocada por quienes hoy lamentablemente están en el poder, que se vea como un conflicto de la Guerra Fría que hoy no existe en el mundo, que se vea como un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, porque no lo es, porque no es así, no es tal conflicto. Lo que está viviendo hoy Venezuela es parte de una crisis terrible que instalaron, que crearon, que condenaron a los venezolanos desde el poder que hoy está lamentablemente allí. Maduro es el creador de esta crisis, no es los Estados Unidos ni Rusia. Fernando, hasta ahora hay mucha expectativa sobre el desarrollo que podría tener este martes la sesión de la Asamblea Nacional, luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunciara que ya hay 18 órdenes de aprehensión, entre ellos en contra de civiles y militares. También aseguró que se han practicado 17 allanamientos y al menos 233 detenciones desde los sucesos del 30 de abril. Justamente el segundo punto de debate del Parlamento será cuestionar y rechazar lo que sería el posible allanamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos de los integrantes del Parlamento por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, que se está a la expectativa de si sesionará o no este martes esta asamblea encabezada por Diosdado Cabello, que ya recibió la petición por parte de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para actuar en consecuencia. Fernando. Osmari, como siempre, muchísimas gracias. Osmari Hernández desde Caracas con la información. Vamos a hablar un poco más de el tema de Venezuela en el ámbito militar, por supuesto, el tema ruso, por supuesto, el tema de Cuba, todo esto allá, ¿no? Allá en Venezuela, visto desde acá por alguien que tiene mucha información y mucho conocimiento, por supuesto. Así que vamos entonces con mi primer invitado.
Le doy la bienvenida a Antonio Rivero, general en retiro del Ejército de Venezuela. Está aquí con nosotros. La semana pasada te dije, más tiempo y más relajados. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿qué estamos? Bienvenido. Oye, a ver, yo quiero hacer un ejercicio contigo acerca de declaraciones que mira, el tema de lo del 30 de abril había quedado como que un poco confuso, pero finalmente Juan Guaidó en entrevista no solamente con AFP, sino con el Washington Post, ya dice, nos fallaron, ¿no? Había quienes se habían comprometido y se echaron para atrás a la hora de la hora. Él asegura que esto podría pasar, estos mismos podrían decidir hacerlo. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿en qué nivel ubicas tú a esos que se echaron para atrás? ¿Estamos hablando de tropa o tú lo ves en altos mandos? ¿A qué crees que se refiere a Juan Guaidó cuando dice que se echaron para atrás, que no cumplieron, pero que podrían en cualquier momento? No, realmente, Fernando, esto no obedece a la tropa de ninguna manera. Esto obedece fundamentalmente a personal de alto mando, de alta jerarquía y de cuadros medios, fundamentalmente. Porque recordemos que la Fuerza Armada es una institución piramidal. Se sujeta, las bases son la subordinación, la disciplina y la obediencia. Y básicamente con quien se relaciona este proceso de cambio, de obediencia a la Constitución, está centrado fundamentalmente en quien manda, en quien comanda. Y en ese sentido, pues, esas personas que señala Juan están básicamente en esos niveles de alto mando. Pero yo te dije, creo de haberte dicho la semana pasada sobre los porcentajes. Realmente hay 3 sectores dentro de la Fuerza Armada que se pueden constituir dentro de esa pirámide institucional. Hay un sector muy comprometido con el régimen, que es un sector minoritario, pero que es el que domina el alto mando fundamentalmente, por los privilegios, por los grados, por los cargos que se le da y que se le ha venido consustanciadamente con la llamada lealtad, entregando favorablemente para sostener al régimen. Y por supuesto, quien ejerce el mando, quien está en la cúpula, agua abajo por la obediencia, por esa disciplina, por esa subordinación, ejerce control. Y negocios también, ¿no? Y negocios también. Esto es muy importante. Sí, definitivamente. Que nos ayudes a entender a la audiencia internacional, porque una de las características del régimen cubano fue precisamente hacer partícipe de la actividad económica del país a los militares, metiéndolos en los negocios prácticamente. ¿Este mismo esquema se repite en Venezuela? Se repite, y es así que desde el difunto traidor Chávez, que vino ejecutando un control de la Fuerza Armada, su bastión para el proyecto castrocomunista que iba a implementar en Venezuela, su bastión era la Fuerza Armada. Y desde que llegó Chávez al poder, llamó al ministro de la Defensa y buscó que la transformación de la Fuerza Armada, que pensaba él, se adosara a la forma de cubana, a la forma de la Fuerza Armada cubana como tal. Lo llamó al general Salazar Rodríguez, Raúl Salazar Rodríguez. Y progresivamente hubo una interrupción en el año 2002 a raíz de la renuncia que tuvo él, y posteriormente se centró a posterior del periodo y comenzó prácticamente en el 2007 a introducir elementos que le permitieran ese control de la Fuerza Armada, porque es el bastión, la columna de sostén del proyecto a implementar. De ese punto de vista, pues hoy en día eso está presente y él abrió el campo del generalato. Anteriormente solamente habían 2 grados de generales de 3 y llegó a general en jefe, a designar el general en jefe, que normalmente se otorga para cargos muy meritorios y de casos de guerra, si es posible, o muy alta a honor desde el punto de vista de la actuación de un militar. Pero él lo llevó a utilizar. Pero no solamente dejó eso, sino creó un nuevo grado general que fue el mayor general, al mismo estilo de Cuba. ¿Qué permitió esto? Un mayor campo de ascenso al oficial subalterno y solamente a su merced, a su potestad de decidir, es decir, políticamente. Esto generó un gran boom de generales que hoy triplica la capacidad de generales que debe tener la Fuerza Armada. ¿Y qué hicieron con esa cantidad de generales que son prácticamente supernumerarios en 3 niveles, en tres medidas? Están ocupando cargos de empresa, cargos de administración pública, lo cual lo hace a la contratación pública, a la contratación a los contratos de manejo público, lo cual lleva a una gran comisión
obtención de comisiones por ese tipo de cargos como tal. Y uno de los casos más emblemáticos es el caso de PDVSA, el caso de la empresa básica de Guayana, el caso de alimentación, la más famosa misión de alimentación que le entregaron a toda la Fuerza Armada. Que son los que manejan las CLAP. Exactamente, sí, las CLAP, todo eso. Derivado de ello, pues, el privilegio del dinero está presente mayoritariamente en esa cúpula y es la que obedece, es la que manda, es la que ejerce el control. Pero aguas abajo se constituye otro grupo que es el contrario. Llegamos a un porcentaje muy parecido, pero el que encuentra dominado, el que piensa diferente, el que siente y se manifiesta no por lo que se ve hacia adentro, sino por lo que ha salido, por las manifestaciones de los que están fuera del país, por las manifestaciones de los que están presos, que son tenientes coroneles, son capitanes, son tenientes, unos pocos generales que realmente han encontrado un comportamiento moral dentro de la función que tenían dentro de la Fuerza Armada. Eso mismo está presente allí. Y existe un grupo mayoritario entre esa misma pirámide, que podemos hablar entre 60 y 65%, que simplemente se sujeta a la subordinación, a la obediencia, desde el punto de vista de quien ejerce el control de la Fuerza Armada. Por ello, vemos esas imágenes allí del usurpador, con tantos militares, como el caso que fue en Caracas, el Ministerio de Defensa, como el caso que fue en el Llano, una maniobra, que fueron esencialmente cadetes que se encuentran en maniobra. Y esto fue muy significativo. ¿Por qué sacaron estos cadetes en forma extemporánea esas maniobras y pocos días antes del 1 de mayo? Algo hay allí detrás de todo esto que da lugar a que este comportamiento, pues, están buscándolo con mucho temor desde el punto de vista de Nicolás Maduro y del alto mando militar. Ahora, ¿pueden ser que ellos se cambien? Bueno, el escenario más deseado es que todo el alto mando militar definitivamente obedezca a la Constitución y se pliegue a Juan Guaidó. Pero si no ocurre eso, pues ocurrirán lo que señala propiamente el presidente Juan Guaidó. Van a surgir y deben surgir en cualquier momento ese grupo de militares que con mucha moral, todavía con mucha valentía, están adentro. No surgieron el 30, no quedaron el 30 para poder plegarse y poder llevar a cabo la misión completa. Pero Dios mediante, y yo creo y doy fe de ello porque estoy en contacto, acabo de hablar con un oficial y me dice, realmente, mi general, estamos hastiados y solo nos falta que realmente nos podamos articular, pero eso ha de venir en cualquier momento porque no podemos estar más de espaldas al pueblo. Eso te lo dice un militar activo directamente. Activo de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada que está ahí en Venezuela, no hay ninguno de los que está afuera, está ahí dentro, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué crees que no se ha logrado la conexión o la efectividad con el mensaje de Juan Guaidó y de toda la oposición a la Fuerza Armada para que se logren articular, para que den el paso al frente? La ley de amnistía nunca se entendió claramente. Parece que el mensaje no fue contundente. Tú lo decías, el 30 de abril, muchos pensaban, es el día en que tienen que dar el paso al frente, es ese momento ahí a un lado, al frente de la Carlota. ¿Qué es lo que le recomendarías, Antonio, si te dijeran hoy llegar a Juan Guaidó, llegar al equipo de Juan Guaidó? Antonio, ¿qué tenemos que hacer para que el mensaje sea contundente y penetre hacia el interior de la Fuerza Armada? Mira, el mensaje ha penetrado, realmente ha penetrado. ¿Qué es lo que no corresponde en dar ese paso como tal? Requiere de articulación, ¿ok? Hay mucho temor interno desde el punto de vista de todo lo que ha sido contrario a la Fuerza Armada, inclusive desde el punto de vista político opositor. Me acaba de decir precisamente este militar que confían grandemente en el cambio, quieren el cambio y confían en Juan Guaidó. Confían en Juan Guaidó. Ahora, ellos estiman que alrededor, pues, se puedan tejer algunas variables políticas con mucho antimilitarismo y con mucho trabajo que realmente contradicen lo que quieren realmente el cambio como tal. Y ven esas variables con mucha duda, con mucha incertidumbre para poder generar el soporte necesario a que se consolide el apoyo a Juan Guaidó. No es fácil dar ese paso, porque dar ese paso implica que el comandante de unidad con todo su personal está abiertamente decidido a ello. Debe consultarlo, ¿ok? O no consultarlo, simplemente señalarlo, hablarle a su tropa en el paso que va a dar y no le diga que lo están engañando
a un paso que no quiere. Pero dentro de ese personal, una unidad, por ejemplo, de 500 hombres, un batallón, por decir promedio, ahí hay personal infiltrado. Ese comandante, inmediatamente que pueda manifestar algo en obediencia, inmediatamente pues será capturado o será ordenada la captura de ese comandante, llamado a capítulo, por decir, y inmediatamente defenestrado de su unidad. Y acusado por la patria. Es el grado más elocuente del accionar voluntario, autónomo, para movilizar una unidad o para generar una posición de desobediencia ante lo que está actualmente y de obediencia al presidente Juan Guaidó. Sin embargo, esta articulación se está estableciendo de manera muy encubierta para lograr cohesionar al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo momento en que se pueda decir de manera definitiva: vamos a obedecer a Juan Guaidó, vamos a negar digamos, el régimen que está usurpando el poder y, por supuesto, a proceder como nos corresponde por el deber y por la juramentación. El presidente Juan Guaidó debe ser imperativo, debe ordenar, no puede hacer voces que no estén, digamos, solapadas con subterfugio o artifugio que puedan dilucidar una incertidumbre o una inseguridad. Él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y como tal debe emanar las instrucciones o las órdenes sobre sus subordinados en estos momentos. El 30 marcó un día inédito, como te dije, porque por primera vez la parte política y la parte militar se unió. Y eso está presente en los actuales momentos. A eso le teme el régimen y fue lo que el régimen tardó en responder ante ello. Oye, y ahí me decías, por ejemplo, hay quienes temen que hacia el futuro se dé un movimiento político antimilitar, es decir, muy en contra de los militares por lo que hoy representa el bastión, el sostén del régimen de Nicolás Maduro, así como lo ven. ¿Crees tú que este encuentro que hubo el 30 de abril, Juan Guaidó, Leopoldo López, militares que estuvieron apoyando precisamente el movimiento, el levantamiento cívico-militar, sea el mensaje claro para decirle al militar: no vamos a ser antimilitares, los queremos sumar? Este es el mensaje concreto. Déjame ir a pausa, me dices de regreso, ¿te parece? Voy a hacer una pausa de regreso. Entonces, oiga, ahí en casa pueden ver los comentarios en facebook.com/conclusionesNN, facebook.com/conclusionesNN, y hay también artículos y videos de programas anteriores. Ahí lo tienen, ese es el de Pedro Mario Burelli del viernes, por si lo quieren ver. Ahí están los contenidos, ¿no? Para que lo revise. Facebook.com/conclusionesNN. En tiempo real, sus comentarios, @soyfdelrincón en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. La etiqueta en este momento es ConcluMilitares VZLA. El hashtag ConcluMilitares VZLA. Ya regreso un momento.